Antes que empiece con lo que tengo que contaros, quiero que me acompañéis a disfrutar de esas hermosas vistas que tengo detrás de mí. Y empiezo. Siempre os hablo sobre las cosas buenas e interesantes que tiene este hermoso país africano en el que me encuentro. Ya os he hablado sobre cosas culturales y demás que tiene. Y siento que como cualquier otro país tiene su lado bueno y su lado malo. Solo que mi decepción se da precisamente porque lo que me llega a pasar se da por quien se supone que tiene que protegerte como ciudadano. En este caso, la representación de la ley que viene a ser la policía. Os pongo en contexto. Hace no mucho tiempo ya, hace un tiempo atrás, estuve de camino a un lugar X con mi familia. Cuando el coche que decidimos coger nos llama la atención de, vale, más adelante hay un lugar que se llama control, donde hay policías que están inspeccionando cada coche que está pasando. Así que si sabéis que lleváis algo raro encima, con algo raro se refería a estupefacientes y esas cosas, hacérmelo saber y deshaceros de ello para que no haya problema cuando lleguemos ahí delante. Ok, cuando nos lo dice le hacemos saber que no tiene por qué preocuparse, porque no disponemos de nada raro. Así que continuamos con la ruta esta y luego conforme íbamos avanzando me di cuenta que la revisión que hacían, la inspección que hacían para con los coches no era algo rutinario, tipo cada coche está en la obligación de revisar el coche. Había uno que otro que dejaban pasar y eso que yo veía que algunos de los que dejaban pasar infringían ciertas normas, pero simplemente lo daban por alto, lo pasaban por alto. ¿Qué pasa? No sé si decir suerte o mala suerte, llegó el turno de que tuvieran que revisar nuestro coche o nos eligieron al azar, no sé cómo llamar a lo que pasó. ¿Qué pasa? Llegamos a la parada esta y el hombre lo que hace, el policía, nos saluda en Chui. Ya os dije que Chui es la lengua nativa de los ganeses. Así que él nos habla en el dialecto de ellos y como no estamos entendiendo lo que él está diciendo, es más que normal que nadie le va a responder. Cuando se da cuenta que ninguno le está respondiendo, nos pregunta ¿de qué país sois? Le decimos que somos de Guinea Ecuatorial. Ya hice un vídeo en el que os dije que por lo general el ganés tiene la percepción de que cuando tú eres extranjero y de Guinea Ecuatorial, para ser más específicos, tienes dinero. No sé si te ven con signos de dinero en lugar de esta cara, ven una cara con signos de dinero de la cantidad de dinero que vengo a quitarle a esta persona porque viene de tal país. No entiendo muy bien por qué tienen esa perspectiva, pero el caso es que nos volvió a pasar lo que ya os había comentado en un vídeo anterior. Cuando le decimos que somos de Guinea Ecuatorial, él en plan, ¿a dónde vais? Le hacemos saber el lugar al que nos estamos dirigiendo y el propósito. Nos hace unas preguntas un poco ahí raras y luego nos hace bajarnos del coche. Cuando nos bajamos del coche, nos empieza a revisar los bolsos, las mochilas, el no sé qué tal. Yo por lo general siempre ando con un pack de cámara. Revisa y no se da cuenta de que haya nada raro. Cuando se da cuenta que no hay nada raro, lo siguiente que hace es que le demos algo. Con algo es tipo para que tome una cerveza, para que se ponga sal, lo que sea. El caso es que nos estaba pidiendo que le demos dinero sin ninguna razón, porque nada raro encontró en nuestros bolsos. Es cuando insistimos y le hacemos saber que no disponemos de nada porque hemos andado con un programa y no constaba tener que gastar extra. Insistimos, él igualmente insiste y al final como que nos dice que vale, podemos irnos. Entramos otra vez al coche. Cuando ya estamos por continuar con la trayectoria, vemos como un oficial superior a él vuelve a hacer que detengan el coche y le pregunta qué está pasando. Cuando le pregunta qué está pasando, él en plan, son extranjeros, son de Guinea Ecuatorial y están de camino a lugar X.
El hombre nos baja otra vez del coche. Cuando nos baja otra vez del coche, empieza el, ¿cómo decirlo? Nuestro calvario. Nuestro calvario tipo, empiezan las intimidaciones por parte del oficial superior a él, en el sentido de, como extranjeros que somos, tenemos que, ¿cómo lo digo? Si una autoridad me para, lo más lógico es que yo le presente cierta documentación. Y no tengo ningún problema siempre y cuando mi documentación esté en regla. Pero al señor ese no le importó absolutamente nada. En el sentido de, era, ¿cómo se dice? El mínimo de sus problemas. Lo único que quería, igual que el otro, era cogernos dinero y se lo propuso. Se propuso hacernos la vida imposible. En el sentido de continuaron las amenazas, las intimidaciones de no, que sí que le demos algo o pasaremos la noche en el calabozo. Imaginaros ser extranjeros en un país en el que, entre comillas, se cumplan las leyes. Un país en el que si quien se supone que ya es la máxima autoridad, ya es quien te intimida de esa manera, ¿qué otras esperanzas tienes tú? Lo siguiente que recuerdo es que nos llevó a la comisaría y nos dijo que por persona tenemos que pagar cierta cantidad de dinero. ¿A qué venía el que tengamos que pagar cierta cantidad de dinero? Absolutamente nada, porque no le interesaba nuestra documentación. ¿Cómo lo digo? No le interesaba que tuviéramos la documentación, que se la presentásemos ni nada. Simplemente dio unos cuantos ceros por cada individuo que estaba ahí presente y decidió que, mira, yo tengo que sacarles algo de dinero para sufragar mis gastos de este mes, supongo yo. Así que, ¿qué es lo que pasa? Nos permiten hacer ciertas llamadas porque le insistimos que no teníamos o no disponíamos de la cantidad que él estaba pidiendo y al mismo tiempo no estábamos entendiendo el motivo de la actitud suya. Pero como es autoridad y teníamos miedo, simplemente teníamos que bajar la cabeza, porque estamos en un país en el que sabemos cómo funcionan las cosas si te quieres enfrentar a las autoridades. Yo me pongo en contacto con una persona que tengo en la inmigración y le hago saber lo que está pasando, en el sentido de no quiere mi documentación, no quiere ver si mis documentos están en vigor, no quiere absolutamente nada de mí ni de todos los que están aquí presentes, simplemente quiere que le demos esta cantidad de dinero por persona. Luego, mi contacto me comenta en plan, primero que todo, está actuando en contra de las leyes. Yo ya lo sabía de por sí, porque no se está diciendo el motivo de vuestro arresto, tampoco os está haciendo saber que requiere de vuestra documentación, porque sois extranjeros aquí y como extranjeros que sois, si un oficial de la ley te detiene, lo mínimo es que te diga que vale, preséntame tu documentación y que luego ya te quiera montar un meollo, pero no era ninguno de los casos. Así que mi contacto me dice que le desafiemos, como el oficial nos está diciendo que si no le ofrecemos esa cantidad de dinero, pasaremos la noche ahí. Que le digamos que no tenemos ningún problema y que vamos a pasar la noche ahí y que después haga con nosotros lo que quiera. Mi contacto hablaba de esta manera porque pensaba que enfrentándonos al oficial, las cartas estarían a nuestro favor, no sabiendo cómo es su país, o supongo que lo sabía y simplemente estaba ignorando la realidad. Así que como tenemos el miedo ese de tener que enfrentarles y que sientan que estamos mostrándoles que sabemos, al final como que bajamos otra vez la cabeza, intentamos reunir una cantidad de dinero llamando y un montón de cosas, les ofrecemos la cantidad que tenemos y ellos nos dicen que el dinero que les estamos ofreciendo no es ni la mitad de lo que necesitan, que aumentemos algo. Ya no tenemos a quién llamar más, ya no sabemos qué hacer porque hasta lo que teníamos encima juntamos para entregárselo a ellos. El oficial que nos hizo entrar mantiene su palabra de no va a coger la cantidad que les estamos ofreciendo y se empieza a portar de una manera aún más arrogante. Y yo me quedé en plan, por lo general yo me conozco, por lo general me conozco en el sentido de
no soy muy partidaria de cosas que yo sé que se están haciendo y no se tienen que hacer. Pero porque yo estaba consciente de la realidad en la que nos encontrábamos, simplemente tuve que, al igual que todos, bajar la cabeza y ponerme en la posición de yo soy quien necesita, y como soy quien necesita, no tengo que hacerle saber que está actuando como ya sabe que está actuando mal. Así que viene otro oficial y le comenta en plan, son estudiantes, ten en cuenta tal y tal y tal. Pero antes de esto, mi hermanito ya había hablado con ellos de, somos estudiantes, hemos venido aquí a estudiar y como que no podemos disponer de la cantidad que tú nos estás pidiendo porque somos estudiantes. Y al hombre ni siquiera le estaba interesando nada lo que decía mi hermanito. Y también se me ha olvidado mencionaros que supimos desde el momento en el que el primer oficial nos pedía cierta cantidad de dinero que todo no era legal, porque después que vino su oficial superior, nos dijo, no hubiese pasado lo que está por pasar, de ser que desde un primer momento me dices lo que yo os he pedido, porque yo solamente quería cualquier cosa y os hubieseis ido, pero ahora ve lo que ha pasado, es decir, sabía todo lo que se iba a quedar ahí delante. Cuando viene el siguiente oficial y habla con el oficial superior que dice que no va a coger la cantidad nuestra, le convence de son estudiantes y nos manda a una oficina donde hay alguien que es aún más superior a él y estaba al tanto de todo lo que estaba pasando. Mirar cómo se ha creado un juego aquí de no lo hacen solo con nosotros, sino con ciertos objetivos que han captado. Así que, ¿qué es lo que pasa? El oficial aún más superior, no conozco muy bien los nombres que ellos tienen aquí, pero le da la orden de, vale, coge el dinero este. Cuando le da la orden que coge el dinero este, teníamos la cantidad acordada en nuestro monedero móvil. Queremos enviarles el dinero al monedero móvil y él en plan como que no lo va a aceptar, que vayamos a un cajero en el que podemos sacar la cantidad esta y luego se lo entregamos. Así que uno de los chicos le acompaña a sacar el dinero. Y durante el tiempo ese de las negociaciones, ¿qué pasa? Un oficial dice que como sois chicas, las que sois chicas podéis iros y los que son chicos que se queden. Desde ahí es donde supe que todo estaba muy mal. Así que no podíamos hacer que como ya nos han dicho que iros, dejemos a nuestros hermanos ahí, porque todos fuimos como familia. Tuvimos que quedarnos independientemente de que nos hayan dicho que iros y ver cómo conseguir la cantidad que les estaban pidiendo a ellos. Cuando vuelven de sacar el dinero, le entregan el dinero al oficial. El oficial recibe el dinero y luego en plan como que nos deja ahí. Durante todo ese tiempo que estábamos encerrados ahí dentro, vimos a, ¿cómo se llama? El conductor. El conductor todavía estaba en la entrada de la comisaría, está esperándonos para continuar con su trayecto. Y luego nos quedamos en plan, ¿por qué no nos pudo haber defendido? ¿Por qué no pudo habernos dicho lo que estaba comentando el policía y esas cosas? Y como que él no se quería meter en un entierro ajeno, porque ya conoce muy bien cómo son los policías de su país y el que él hubiese interferido por nosotros hubiese creado un problema que no le corresponde. Así que simplemente decidió callarse y hacer caso omiso a lo que estaba diciendo el oficial. Continuamos con la ruta y ya después, cuando estuvimos por volver, nos dijo que no nos pasaría por el camino este, porque posiblemente nos encontraríamos con agentes de un turno diferente que querían hacer lo mismo. Y la verdad es que me decepcionó mucho la actitud por parte de esos agentes de la ley, porque si tú como ciudadano que tiene que proteger los derechos de esta persona, proteger su integridad, seguridad, y haces que se sienta de esa manera, ¿qué pasaría en una posición en la que yo estoy con una persona, un civil como yo? Imaginaros. Y me decepcionó mucho porque actuaron
más que como agentes de la ley, como civiles, en el sentido de sabemos muy bien que entre civiles tienen la percepción esa de extranjeros tienen dinero. Y cuando ven la mínima oportunidad de sacarte algo, lo hacen sin miramiento de somos amigos, colegas o lo que sea. ¿Y qué más? Pues hubo también un video en el que una compañera me estaba comentando su experiencia aquí también, donde por el color de piel que tenía ya estaba sufriendo ese tipo de abusos por parte de gente normal, en donde, por ejemplo, si quiere comprar algo y se dan cuenta que ella es extranjera por el color de piel que lleva o por el no sé qué tal, le ponen un precio diferente al que me pondrían a mí o a otra persona. Y la verdad es que eran faltas mínimas que yo estaba viendo, pero lo que se dio en ese momento me molestó muchísimo. Me molestó. También vi un video de una, no sé si es americana, que también tenía un problema igual, pero el suyo fue a mayores porque la agredieron hasta físicamente. Vi un video así, ella estaba contando su experiencia y afortunadamente ella tuvo la opción de poder grabar. Y la razón por la cual supongo que no querían que les enviemos el dinero a través del monedero móvil es porque sabían que si en algún futuro queremos tomar acciones en contra de ellos, habrían unas pruebas que demostraran que hemos enviado de manera ilegal esa cantidad de dinero a tal persona. Y es esto. Ya después de la experiencia esta, durante nuestro trayecto, hablé con otro contacto que también es policía. Bueno, él es familiar de un policía. Y la comenté en plan, esto es lo que nos ha pasado en tu país. Ella también es ganesa. Y luego me comentó en plan, me hubieses dicho desde el momento en el que estuvierais ahí y mi hermano hubiese hablado con ellos porque también es policía. Y yo me quedé en plan, por lo general hubiese funcionado o no hubiese funcionado, porque ellos pensarían que les estamos retando, mostrándoles que también conocemos a gente que sabe cómo la ley se tiene que llevar a cabo. Y al final como que yo no sé si el que hubiésemos decidido enfrentarles con ponte en contacto con mi persona nos hubiese ayudado o nos hubiese fastidiado, pero el caso de sí es que no sé y no quise estar en la posición de ponerles a prueba. Y he sentido que tengo que comentaros esto, porque no solo os voy a mostrar el lado bueno que tiene este país, mi molestia o mi decepción se da porque digamos que 30% de la población es quien se encarga de que tú tengas una mala percepción de un 100%. Y es eso, chicos, nos vemos.